A ese espacios confinados le tenía temor. Cuando el muchacho me va a atender me dice mueva el dedo porque mi primera impresión es que se me había caído. Entonces ya vi que no se había caído, ya lo miré y el cuento es ese, se desmayó y volviendo a como empecé, han sido muchos los accidentes que he atendido, muchos. Y en la industria van a seguir pasando y ese cuento de cero accidentes realmente no existe. Y nosotros, ingenieros, la profesión que escogimos es una profesión delicada. Es una profesión delicada donde si nosotros nos ponemos a analizar, alguna vez en las sesiones presenciales lo mencioné, colocando un toma 110 fácilmente me puedo electrocutar. Yo no necesito más de 100, realmente no necesito un mayor voltaje, lo que necesito es el amperaje suficiente y que unas condiciones determinadas se den para que se produzca la fibrilación cardíaca. Entonces todo eso que es nuestro pan diario, muchachos, y Dios quiera a ustedes no les toque, pero nos ha tocado vivirlo, nos ha tocado vivirlo, sentirlo. Es triste cuando uno recoge un compañero independiente de la posición que uno tenga, que él sea el subalterno y uno el jefe, o al contrario. Es triste cuando atendiendo accidentalidad en vehículos, porque también la atendía y yo mantenía una tarjeta de crédito abierta de la empresa para negociar. Es triste negociar uno con los familiares de los accidentados y llegar y cogerlos en caliente, no dejarlos pensar. Yo sé que no, moralmente no está bien, no está bien, pero ese era un trabajo que me tenía encargada la empresa. Y remito un solo accidente pequeñito, muy rápido, bajando el puente de la Boyacá, avenida Boyacá, con calle 80 en Bogotá, la vía que va para Medellín. Había un trancón y el camión iba desplazándose lento. Un padre se mete con su hijo a meterse, a cruzarse entre los carros. Justo en ese momento el camión da un ligero salto, un pequeño salto, se zafa la canal por la que descarga concreto, había quedado mal fijada. Le cae en la cabeza del bebé, un bebé de 6 meses. El cerebro, el cráneo le quedó hundido. Esa vaina pesa 70, 80 kilos. Y llegar a negociar con ese señor allá, ofrecerle cosas y pagar con la tarjeta de crédito de una y acta de desistimiento. Ya, el señor no me puede reclamar posteriormente. Pero ese era mi trabajo, cuidar la empresa. O estaba dentro de mi función, en mi trabajo realmente era mantenimiento. Pero en la formación de brigadista y rescatista me fue bien y en negociación con diferentes personas me iba bien, me asignaron esa labor. Entonces, esta mañana precisamente preparando lo de la Piper Alpha y pensando un poco en la clase anterior, decía miércoles y uno se pone a analizar, han sido muchos los casos, muchos, muchos. Tal vez si contase un caso con detalle por semana no alcanzaría el semestre, no alcanzaría, por supuesto que no. Muchachos, eso, digamos que cuidarnos mucho, hay muchas cosas que hacer. Vamos a mirar este caso, voy a tratar de mirarlo rápido, al final rematamos con 2 videos. La idea de esto es que al final de pronto podamos tener conclusiones propias, analizar qué pasó, mirar cómo a veces por las líneas de mando, empresas que son muy cerradas, y donde una instrucción la da solo Pepito Pérez y no la puede dar otra persona. Y yo digo, y si Pepito Pérez no está, y si Pepito Pérez se muere miércoles, ¿qué pasa de aquí para allá? Y es esa estructura de mando piramidal que acostumbramos tener en Colombia. Está de moda ahora decir mi estructura es matricial, no es piramidal. Carreta, el que jefe, jefe, y se acabó la joda, no hay más. Carreta. Entonces, eso, muchachos, es para que de una u otra forma, más que el recurso como tal de seguridad industrial, más que aprendernos 3 leyes o 3 conceptos, es de pronto de verdad llevar a nuestro interior esas posibles condiciones que siempre se nos van a presentar, siempre. El solo hecho de que usted conduzca una motocicleta o que ande en la calle y vea a los que pasan en motocicleta,
ya le abre la posibilidad de estar presente en un accidente, ya se la abre. Entonces es tener ese cuidado. Voy a minimizar aquí esto, la lista de participantes, y vamos a hablar un poquito de este accidente. Este accidente fue muy sonado, hay dos accidentes grandes, muy sonados en la industria petrolera. Este de la Piper Alpha, este fue sonado porque fue del orden de 3.400 millones de dólares que se fueron al piso en pérdida de dinero, 167 vidas, si mal no recuerdo. Se mezclaron muchas cosas ese día, muchas, para que el número de muertos fuese tan alto. Se sucedieron. Y hay otro accidente renombrado, que es el accidente del Exxon Valdez. El Exxon Valdez era un petrolero, un buque petrolero, de esos buques cisterna, y encalló en las costas de Canadá. Ese tal vez en dinero fue más costoso, tal vez, no hubo víctimas humanas, pero el daño grandísimo que ocasionó fue ambiental. Exterminó incluso algunas especies del mar del norte en Canadá, especies que ya no van a volver a nacer. Acabó con unas especies ese accidente, y se debió, o más bien se debió, no. Se mezclaron muchos errores. Ese realmente no lo he investigado como para exponerlo, pero el cuento es que el capitán del buque iba tomando licor, le cedió el mando a su primer almirante, y él no se dio cuenta, ese primer almirante también iba bebiendo. Midieron mal unas coordenadas y terminaron encallando el barco. Y el reguero fue impresionante en cuanto a petróleo. Durante muchos años, yo no sé, yo dejé de leer sobre él. Durante muchos años estuvo la ExxonMobil pagándole al Estado canadiense la multa. No le alcanzó el dinero de la multa en su momento y le tocó diferirlo a cuotas. Vamos a hablar hoy de este. Digamos que yo empiezo primero, pensemos nosotros un poco en el petróleo y todo lo que tenemos nosotros ahorita en cuanto a energía. Ahora miramos por qué hablo del petróleo en energía, y es a modo de reflexión. Tenemos muchísimas cosas que utilizamos a diario, muchas, el celular, el computador, tenemos la energía eléctrica para la iluminación, para la refrigeración, algunas veces para la cocción de alimentos, todo lo que se quiera. Qué chévere es que nuestro televisor ahora tiene un control remoto, antes tenía un chinomático, porque el papá le decía al chino, mijo, cámbiame el canal, y el chino tenía que ir al televisor a mover unos botones. Ahora ya es chinomático, ya no es chinomático, tengo control remoto, y toda esa serie de cosas, cada una de ellas en mayor o menor medida tiene consumo de energía. Y sí, nos hacen una vida de pronto más placentera, más cómoda, tal vez. Pero ¿y qué pasa con el planeta? ¿Qué precio está pagando el planeta? Hace nomás 40, 50 años se veían especies, pues yo alcancé a ver algunos animalitos y cosas que ustedes ya no van a ver porque ya no existen, y que sus hijos mucho menos, y que sus hijos o sus nietos incluso van a ver menos especies en la Tierra, debido a todo ese, digamos, toda esa depredación que hemos hecho. Entonces, ¿qué estamos pagando? ¿A qué precio tenemos esa comodidad de vida? Es esa la invitación a pensarlo un poquito. ¿Qué es más chévere, una vida cómoda o una vida sana? ¿Qué es más agradable? Miremos nomás ahorita este tiempo de COVID-19, cómo nos confinó y cómo ya hasta hay memes y vainas por ahí fregando la vida. ¿Será que cuando nos den salida otra vez la ropa sí me va a quedar buena? ¿Será que no se me olvidó cómo usar un par de zapatos porque tal vez en la casa ando a toda hora en las tres puntas? ¿Qué sé yo? Entonces, y mire que ha sido, en cierto modo, digamos, nos acostumbramos al encierro, de cierto modo, y ya de pronto no nos hace tanta falta la calle. Entonces, es eso, muchachos, pensemos qué recibo, pero a cambio de qué. Ahí les dejo. ¿A qué viene el cuento? A los tipos de energía que hay,
Hay la energía fotovoltaica, muy de moda. Después de 20 o 25 años, esta energía genera contaminación. ¿Cuál contaminación? ¿Qué hago con los paneles? Esos paneles son muy, digamos, van a ser contaminantes. De hecho, desde que se monten los paneles generan contaminación visual, necesitan grandes áreas, la eficiencia no es muy buena. La eficiencia de ellos está del orden del 15 al 20%, no han logrado tener más eficiencia. Por ahí un nuevo material que encontraron hace poco mejora la eficiencia, pero no han tenido la estabilidad que esperaban. Es la piroxquita. Tenemos la energía hidráulica, la más usada en Colombia. Eh, a cambio de, pues todos hemos visto en las noticias todo lo que ha sucedido abajo en Hidroituango. También supimos, aunque no le dieron mucho bombo aquí a Hidrosogamoso, cómo sacaron personas de ahí, cómo cuando llenaron el estanque que hicieron encontraron tantas especies muertas, serpientes flotando, animalitos, toda esta serie de cosas que compensan la naturaleza. Tenemos la energía térmica, tal vez de las más contaminantes. Normalmente se hace a partir de carbón, la energía térmica se obtiene a partir de carbón, genero calor, perdón, obtengo vapor de agua, con ese vapor sobresaturado una turbina, un reactor, y con ese reactor genero energía eléctrica. Listo. Tenemos la nuclear, muy buena, con poco espacio, se generan muchas cosas, pero tiene un gran problema y es, hace poco, un par de años, sucedió en Japón una tragedia, cómo esa reacción puede acabar con todo, cómo Chernóbil tiene ahorita, ya está volviendo a tener problemas, el sarcófago en el que forraron los reactores fue en concreto, un concreto impermeabilizado, tiene un tiempo de vida, ya es impermeabilizado, se está deteriorando, ya están pensando en hacerle otra capa de otro concreto por encima, y qué sé yo, no me acuerdo ahorita, pero que en 20 años estaremos otra vez poniéndole otra capa a esa vaina, como esa tierra quedó inservible. De hecho, hay una gran zona, una vasta zona ya que está prohibido para el ingreso de humanos, todavía hay mucha radiación. Tenemos la energía eólica, bastante costosa, también ineficiente. Colombia es un país donde la eólica es muy difícil de conseguir. Tenemos buenos vientos, pero no una rosa de vientos definida. Estos son los tipos de energía normalmente que utilizamos, que generan contaminación visual, la eólica. Salir usted al campo y encontrarse un poco de torres de 70, 80 metros de altura con ese poco de aspas, cada aspa mide como 30 metros de largo. No es agradable a la vista, tal vez el primer día es tan bonito, pero ya después no. Tendríamos esos tipos de energía. Listo. Y tenemos nosotros que la generación de energía en el mundo y en Colombia, ¿cómo está dada? El 40% de la energía está dada en el mundo por carbón. Colombia fue, política ya no lo es tanto, un gran exportador de carbón, de ese del Cerrejón, no era el mejor del mundo, pero era el térmicamente mejor del mundo, térmicamente hablando, tenía más capacidad calórica. En Colombia solo usamos el 7, es una energía mandada a recoger. La energía del gas natural, ya se están acabando los yacimientos, es una energía igual que el petróleo no renovable, se necesitan millones de años para volver a tener pozos petroleros y esos pozos petroleros que nos generen mantos de gas. El 21%, perdón, en el mundo, 18% en Colombia. Tenemos la hidráulica, para nosotros es casi el 64%. ¿Por qué? Porque Colombia presenta una condición muy favorable en el tema de aguas. Además, por sus tres cordilleras y sus nudos donde se generan, hay muchas fuentes de agua, permiten que el agua corra por su topografía, por tener montañas. El agua fluye y sencillamente en esos cañones que generan pongo un muro, encierro agua y genero una hidroeléctrica.
En el mundo solo el 16.4% es de ese tipo de energía. Tenemos la nuclear, en Colombia no manejamos, el 10% en otras partes del mundo. La energía del petróleo, que hablamos mucho nosotros, realmente es el 4.3% de generación en el mundo. Y otras energías, estas energías emergentes ahorita, o estos sí, generadores nuevos, tienen el 6.3%. Para Colombia el 4.2%. Listo. Eso es más o menos un marco de generación de energía comparando a Colombia con el resto del mundo. También tenemos, digamos, y esto lo hago más como un llamado a todos nosotros, hablaba ahorita de la seguridad, y dentro de la seguridad está el cuidado de nuestro ambiente. Yo convierto esta presentación en PDF y se las hago llegar. Miremos nuestra casa cómo está en consumo energético. En la medida en que yo consuma más, los grandes pulpos generadores van a generar más. Ahorita la ley 1715, que fue tan torpedeada, desde el 2014 fue torpedeada por los grandes pulpos generadores de energía, nos permite a nosotros ser autogeneradores a pequeña escala. Y fregaron mucho y casi no la dejan entrar en pie. Ya conozco algunos sitios donde, y miren cosa curiosa, la ESA en Barranca Bermeja, el edificio de la ESA, porque le manejamos unos proyectos a la electrificadora de Santander, proyectos de ciencia y tecnología a través de la empresa con la que trabajo. El edificio de ellos sí funciona con energía solar y ellos son los dueños de la energía en Santander. Ah, carajo, pero ellos sí saben que la energía solar es mucho más económica a largo plazo. Sí tiene contaminación a largo plazo también. Entonces, invitarlos a que miremos qué usamos en la casa. Hay algunas corrientes parásitas, incluso lo llaman consumos murciélago. No los vemos cuando mi televisor de control remoto lo dejo en stand-by para que apenas toque el botón se encienda. Muy cómodo, muy chévere. Pero ¿cuánta energía está consumiendo él en ese stand-by para mantenerse listo? ¿Cuánto sube el consumo de mi refrigerador cada vez que lo abro? Y no sé ustedes, pero tengo una hija chiquita de 12 años, 11 creo que es que tiene. Hijo de pucha, y no lo abres 50 veces al día, es poquito, solo para mirar qué hay. De ese tipo de cosas, muchachos, ahí les dejo la inquietud. En el caso de la mayoría de veces es las señoritas, el secador de pelo, tal vez, bueno, lo otro que hay del hogar, la lavadora, la secadora, pero si miramos nosotros, el gran consumo está en el refrigerador, está en iluminación. ¿Cómo nos equivocamos con un sistema de aire acondicionado? Solo un 1% de la energía consumida, si lo sabemos utilizar, y utilizando un mini split, solo el 1%. En zonas frías, la calefacción implica el 15% del consumo energético. Miremos el televisor un 10% y lo quiero de 60 pulgadas, de 50 pulgadas, qué sé yo. ¿Hasta dónde llego yo por esa comodidad a hacer crecer más los pulpos generadores? ¿Hasta dónde? ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Listo, hablamos del petróleo y el gas, es una fuente de combustibles fósiles. Hace muchísimos millones de años se extinguieron los dinosaurios, quedaron por allá enterrados, se generaron procesos de alta presión y alta temperatura y finalmente terminó convirtiéndose eso en petróleo y en gas. Y más o menos se mueven 85 millones de barriles diarios de petróleo, más o menos. Ahorita vimos la crisis petrolera, fue una diferencia entre árabes y rusos. Los árabes tienen toda la plata del mundo y como 1.000 pesos más. Decidieron bajar el precio, los rusos lo secundaron y finalmente tiraron al piso la industria petrolera durante varios meses, dispararon el dólar. Entró justo en esos días el COVID-19 y la economía se alborotó totalmente. Muchos de nosotros, bueno, no es yo, no, gracias a Dios, pero muchas personas quedaron sin empleo, quedaron con contratos congelados debido a esas dos razones. Realmente queremos achacarle todo al COVID, pero venía ya
el tema de la guerra de petróleo, que todos sabemos cómo la guerra del petróleo, el precio del petróleo afecta a la economía mundial. Tenemos otra condición del petróleo, y es que la mayoría de pozos existentes, los que existen ahorita, están sumergidos. Solo Venezuela se piensa que debajo del Golfo de Maracaibo hay mucho petróleo. En las costas del Mar del Norte, por allá por Irlanda y toda cosa, en el fondo del mar hay mucho petróleo. Por el lado de Brasil, al nororiente de Brasil, creo que alcanza a ser aguas territoriales brasileras todavía. Ahí se presume hay bastante petróleo. Entonces, la mayoría del que queda ahorita en el mundo está offshore, fuera de tierra. Listo. El costo que implica la construcción y el mantenimiento de esas plataformas, más hay un tema que poco se menciona, y es el componente psicológico de las personas que están allá. A nosotros nomás en el Cerrejón estábamos en tierra firme, estábamos dentro de nuestro país, teníamos todas las comodidades que usted quiera en el campamento, había mesas de billar, mesas de ping-pong, canchas de fútbol, teníamos recreación, teníamos salas de cine, teníamos, les hablo por allá del año 90, 91, todo eso había, pero igual la afectación psicológica de las personas por estar metidas en la mina era tenaz. Nosotros trabajábamos 20 por 10. A mí en alguna ocasión me tocó hacer trastorno seguido, fueron 60 días. Entonces, esa afectación psicológica del encierro, esta afectación psicológica ahorita del COVID, ya los psicólogos están hablando de cuántas personas o cuánto se va a incrementar el nivel de suicidios a nivel mundial por esta sensación de encierro. Eso pasa en estas plataformas cuando ellos son llevados allá. Ojo, aquí hablo de plata de mantenimiento, sí, y las personas. Algunos que estuvieron conmigo en Proceso 2 me escucharon de pronto decir, vamos a cuidar la máquina, costó 40, 50 millones de pesos, chévere, y si la dañamos nos metemos en líos. A miércoles, si la daño, vendo un riñón y la compro, pago esa vaina y me voy, se acabó, sí, y digamos, si la persona se daña, ¿qué pasa con la afectación psicológica de las personas aquí? Y a veces nosotros, por querernos ganar unos pesos de más, por tener más comodidad, ¿qué precio estoy pagando? Esas personas allá reciben un tratamiento especial, a veces duran hasta 6 meses metidos en la plataforma. Es una cosa grande, grandísima, pero por todas partes lo único que ven es mar. Esas afectaciones no están contadas aquí. Y digamos que en tierra el primer encuentro de petróleo se hizo en 1897 en Estados Unidos. Estados Unidos fue durante mucho tiempo abanderado, ahorita está volviendo a ser, o al menos hace como un mes leía las noticias, hace rato no me meto con eso, y volví a ser el primer primer productor de petróleo, gracias a una tecnología especial que están utilizando, incluido dentro de eso obtención de energía a partir del gas esquisto. Listo. Y en 1928, 31 años después, se dio la primera explotación offshore, fuera de tierra, mar adentro. Métodos de extracción, tenemos aquí, bueno, este video no lo dejé, yo lo suprimí ahorita, lo vemos al final, esa perforación marina. Tenemos las plataformas marítimas, cómo están conformadas, es una estructura metálica, algunas veces flotante, otras veces anclada al fondo del mar a través de unos pilotes. Tiene un sistema de generación de energía, tiene su propia generación de energía. Normalmente son plantas de generación diésel. Tienen la torre de perforación muy similar a la torre, bueno, de perforación y explotación, muy similar a la torre de los pozos que conocemos en tierra. En el caso de aquí en Santander, nomás en Barranca, vemos las torres en perforación. Después, para explotación, vemos los famosos machín. Son unas máquinas que hacen como la función de un ariete, generan un empuje de aire al pozo y por diferencia de presión el petróleo sube. Tenemos
esta parte de aquí, en lo que es la plataforma, había que agregarle otro poco de cosas que es la parte de casino, la parte de habitaciones. En sí, digamos o pensemos que ha sido como una especie de ciudad lo que tenemos ahí. Y por el lado de acá, ya aguas abajo, lo que tenemos es las brocas de perforación. Son muy parecidas a esto, van a depender del tipo de terreno que se encuentren. Cuando son rocosos son unas brocas como unas cabezas circulares y en esas cabezas hay montadas un pocotón de cuchillas diamantadas o cuchillas de diamante sintetizado, diamante sintético. Eso en términos generales es lo que contiene una plataforma. Decía que eran estructuras flotantes, aquí ya vemos una completa con sus torres de evacuación de gases, siempre están quemando gas, siempre están contaminando aquí una serie de gases que se generan en la producción, gases de emanación del pozo, y si nosotros nomás nos vamos a la refinería de Barranca, que es una refinería chiquitica comparada con lo que hay a nivel mundial, vemos siempre sus antorchas. Si algún día esas antorchas se llegasen a apagar, se acaba Barranca Bermeja por acumulación de gas. Sirve de alojamiento y sitio de trabajo para muchas personas, muchas. Perforan la corteza terrestre a más de 1.200 metros de profundidad. Decía que en algunos casos están ancladas a tierra abajo por pilotes, en otro lado son flotantes. Esta que tenemos aquí está anclada a tierra, por eso está separada del mar. Aunque eventualmente las construyen también sobre 4 barcazas, 4 plataformas flotantes, no ancladas, anclan esas plataformas de cierta forma y sobre ellas 4, independiente cada una con motores para su posicionamiento, para evitar que la desplacen cuando hay corrientes marinas o brisas fuertes. Cada una de esas 4 barcazas tiene motores con propelas que le permiten conservar por GPS, conservar su ubicación exacta y permiten explotación y almacenamiento de crudo y gas. Tal vez la parte más peligrosa sea el tema del almacenamiento del gas. Ojo, el petróleo necesita una temperatura muy alta para entrar en ignición. El gas no. El gas necesita una simple chispa para explotar. Seguimos aquí. Más podemos decir, digamos que en Escocia, la parte norte de Escocia, se encuentra o se encontraba la plataforma Piper Alpha. Durante un tiempo, esta plataforma fue de las que más cantidad de petróleo sacó en el mundo. Era operada por la Occidental Petroleum y aparte de ello, por su ubicación geográfica, ella recibía petróleo y gas de otras 2 plataformas, la de Tartán y la de Claymore. Ellas 2 entregaban a la Piper entregaba gas a una ubicación determinada y ahí lo llevaban a tierra, y la otra parte pasaba directo a otra zona también de Escocia. Digamos que la ciudad con la que siempre relacionan la Piper Alpha es con Aberdeen. Y hay unas cifras importantes aquí. Estaba ubicada a 120 millas, la milla es 1.6 kilómetros, estaba operada por la Occidental Petroleum, que ya comenté, arrancó explotación en el año 1976 y llegó a sacar el 10% de la explotación total del Mar del Norte, que eran 250.000 barriles diarios. En 1988, año en que se presentó el desastre, estaba explotando 317.000 barriles de petróleo por día. Esa era la capacidad que tenía. Aquí la podemos ver, ella fue ampliada, tenía 2 secciones interconectadas entre sí, tenía su propio helipuerto, aquí tenía otro helipuerto y estaba distribuida por su ampliación, que lo vamos a comentar más adelantico. Fue como reestructurando el sitio del alojamiento, que tal vez a eso atribuyen parte de la magnitud del accidente. ¿Listo? La distribución que ella tenía inicialmente era de esta forma.
Digamos que aquí estaba el tema del compresor del gas, que fue donde se presentó la falla. Aquí estaba el módulo de separación, donde se separaban, valga acá la redundancia, el petróleo y el gas. En esta parte teníamos la torre de perforación y por supuesto la tubería de salida, y también por ese lado llegaban las tuberías de tartán y de Claymore. Y en esta parte de aquí, que fue un módulo que posteriormente se acondicionó, quedaba la parte de producción de gas. Si observamos aquí, los alojamientos, las habitaciones, quedaron justo encima de la parte del módulo de gases. Y la plataforma en sí tenía en la parte de edificación 28 metros de altura. 28 metros, estaba a 25 metros del nivel del mar. Eso quiere decir que llegaba a 53 metros esta parte. La parte de la torre de perforación incluso puede llegar a ser variable. Y por estos lados tenía sus antorchas. Tenía pues su torre de comunicaciones y lo que había mencionado hace un momentico, la pista para los helicópteros. Ella fue diseñada inicialmente para explotar crudo, ojo, crudo, petróleo. Nunca se pensó en ella cuando se diseñó en explotación de gas. Y se tuvo precaución en su momento de dejar los alojamientos, las acomodaciones de la gente retiradas de la zona de mayor riesgo. Posteriormente, cuando el gas empieza a caer un poco y encuentran severos yacimientos de gas, modifican la plataforma y ya la acondicionan para también extraer y procesar gas. Ahí viene parte del problema porque una sección del equipo quedó instalada cerca del área de control. Era una zona de alto riesgo y quedó justo debajo de los alojamientos. Ella tenía dos compresores inmensos para presurizar el gas que se enviaba a tierra. Tenían digamos, cuando usted presuriza gas debe tener una precaución y es ojo a qué temperatura llega a subir ese gas, porque el gas por temperatura se puede explotar. Ellos tenían ese control allá. Y recibía y transportaba el gas de otras dos plataformas. Ya les había mencionado la plataforma de Tartán y la plataforma de Claymore. Dos plataformas también muy grandes. En total, el flujo que circulaba por la Piper Alpha era bastante impresionante, considerando que era la producción de tres plataformas. Bueno, ya casi nos saca de aquí. Vamos a mirar los hechos que se presentaron el día de. El día de lo determinan como el día del accidente, que fue el 6 de julio de 1988. Ese día se estaba instalando un nuevo gasoducto. Eso, cuando hablábamos en las condiciones de revisión en nuestra chequeo de inspecciones planeadas, en nuestro diligenciamiento de la GTC 45 y toda esta carreta, siempre mencionamos en varias oportunidades, ojo cuando esté instalando equipos nuevos, porque son cosas diferentes, no rutinarias, y se me presentan actividades que tal vez no domine. Eso implicó, por ese nuevo trabajo, que estaba el personal normal de operación, más las personas que estaban realizando el montaje. En total se considera que ese día habían 226 personas en la plataforma, entre la ejecución de actividades rutinarias y no rutinarias. También, digamos que se presentó algo que fue, se observaron unas fugas de gas, pero también viene el tema de hasta dónde nosotros aprendemos a convivir con el peligro. Ellos no lo consideraron peligroso, ellos tenían gas por todas partes, para ellos una pequeña fuga no fue delicada. Sencillamente fue una condición que se presentó y hay que atenderla. Y a las 0 horas del 6 de julio del 88, la válvula de alivio y seguridad del compresor A, recordemos que tenían dos compresores grandotes, la válvula falló. Y se pidió a mantenimiento que la desmontara para ajustarla, ponerla a punto y calibrarla.
Voy a parar aquí, me queda menos de un minuto, porque quiero hacer algunas anotaciones de esa válvula, que de pronto tenemos una representación aquí. Entonces, por favor, me dan unos 4 o 5 minutos mientras grabo el video, yo les aviso a WhatsApp y continuamos.